En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso. Padre, venimos delante de tu presencia orando que sea tu Espíritu Santo en nosotros, hablando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Precioso Rey, queremos ser hacedores de tu palabra, no solo oidores. Señor, ayúdanos, precioso Rey, a que la palabra sembrada en nuestro corazón rompa, Señor, estructuras, rompa fortalezas, Padre, y que hoy podamos ser libres y poder creer, Señor, cada una de tus promesas, poder movernos en libertad, Señor, en cada una de esas promesas, porque en ti somos y nos movemos para la gloria de tu nombre, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, bendigo sus vidas. Yo te pido, Señor, que levantes, Señor, alrededor de ellos ángeles, Señor, para que no haya ninguna cosa que pueda interrumpir, Señor, este tiempo que queremos apartar para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué adorar? Vamos a continuar en la lección 7 y luego entramos a la 1. Adorar a Dios no es una obligación para el creyente, debe de ser un deleite, o sea, no nos debe de costar, vaya. Es una relación especial entre Dios y su adorador. En esta relación personal existe un sinnúmero de porqués que se van generando a la medida que crece esta comunión, pero Dios anhela estar con sus hijos todo el tiempo. Yo le pregunto, si usted es abuelito, abuelita, si usted es papá o mamá o tiene hermanos pequeños y son tiernos, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes les gusta estar con un niño pequeño? ¿Verdad que sí? Porque aparte de que es divertido, es muy tierno, ¿verdad que sí? Es disfrutar de la inocencia con la que preguntan y hacen las cosas. Ahí estamos hablando de un niño pequeño, un niño que todavía se mueve en inocencia, porque hay niños que ya son muy precoces y ya no andan en inocencia, ya están en plena conciencia del bien y del mal. Dice, él está buscando quien le adore también en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4, versículo 29, Jesús dijo, Dios es espíritu. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice, estos conceptos, espíritu y verdad, manifiestan cómo se debe de adorar. Y se encuentran en el pasaje de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4. Ella hablaba mientras, dice mentiras, y lo que vivía era una religiosidad y una apariencia nada más. Recordemos, dice que aquí está Jesús hablando con una samaritana. Los samaritanos, mis amados hermanos, eran descendientes de judíos que se habían quedado después de un exilio, de un desplazamiento que hubo. Los judíos que aquí se quedaron se mezclaron con otras razas. Ya ven que el pueblo de Dios fue llamado a mantenerse santo y no tomar hijos de los pueblos vecinos para sus hijas, ni dar para sus hijos, ni dar a sus hijas en casamiento. Y estos judíos que se quedaron ahí, perdidos, digamos, ¿no? Durante un exilio, ellos se mezclaron con los pueblos vecinos y de ahí salieron los samaritanos, judíos mezclados con otros que no se apartaron de las que no se guardaron en pureza. Entonces los judíos pensaban que ellos eran, impuros, ajá, que ellos eran peor que cualquier gentil porque ellos habían desobedecido a Dios. Porque aparte, los samaritanos tenían un sincretismo, ¿sí? Adoraban, creían en el Dios verdadero, pero también tenían otras prácticas porque ya se habían mezclado. Entonces, esta samaritana, de cierta manera conocía, pero de cierta manera tenía otras prácticas. Entonces, hacía de su vida, pues, ahí una melcocha. Por eso le decía, ¿y en dónde debemos adorar entonces? ¿Verdad? De hacer como que, a ver, explícame, pero no en el sentido de que porque soy ignorante, sino porque tengo una revolución en mi cabeza y como no tengo nada claro, ni busco verdaderamente Dios, hago de mi vida lo que quiero. Y eso pasa, mis amados hermanos, con los cristianos carnales. Dice la palabra, si es que verdaderamente el Espíritu mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu está con nosotros, pero podría no estar en nosotros. Y cuando no está en nosotros, podría ser muy fácil no andar en el Espíritu y por lo tanto ser un cristiano carnal. Ese que conoce la palabra, pero que no la obedece.
que no la vive. Dice, y estos conceptos decíamos que en el caso de la samaritana, pues estaban muy dispersos. Ella vivía una apariencia de piedad, de tal manera que salía a tomar el agua del pozo en la hora que nadie más iba, porque el sol era tan hiriente, tan caliente, tan fuerte, que nadie se atrevía a ir hasta el pozo esa hora, y cuando había menos gente era cuando ella iba para no encontrarse con nadie, porque al ser una mujer pecadora, pues era maltratada, era repudiada, ¿no? Y Jesús demanda veracidad para adorar, y dice, y además tiene que ser en espíritu. Dios es espíritu y no podemos adorar según el cuerpo ni según el alma, sino que la adoración surge del ámbito espiritual. Dice, tanto en el alma como el cuerpo sirven como un medio, una parte. Dije, ¿se acuerdan lo que decíamos? ¿Cuál era el concepto de alabanza? ¿Cuál era? Era la expresión que corporal, nuestro físico, nuestra carne, ejecutando acciones que denotan una alabanza. Sin embargo, la adoración no es solamente una expresión física, sino un estilo de vida. Y ahí entran mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Cabe señalar que Jesús indicó que no basta con ser sinceros, sino conforme a la palabra establecida por Dios, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Juan 4:22 dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. ¿Recuerdan lo que decíamos? Había un sincretismo, es decir, todo lo de los otros pueblos, más lo que los judíos creían, hicieron ahí su propia mezcla, ¿no? Dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de a quien adoran. Dice, mientras nosotros los judíos conocemos bien a quienes adoramos. ¿A quién adoramos? Porque la salvación viene por medio de los judíos. Si bien por medio de ellos llegó la salvación, dice, los suyos no le recibieron. Y henos aquí a nosotros hoy, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos lo desecharon. Mire, es importante adorar como Dios lo indica. No es como a mí me gusta, como yo creo, como yo siento, es a la manera de Dios. No solo lo que me acomoda, pues no existe un tal como yo adoro a Dios a mi manera. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo hago esto a mi manera, la cosa que sea? Es que yo lavo a mi modo, es que yo plancho a mi manera, es que yo me peino porque así me enseñaron y así me voy a morir, ¿no? Todo el tiempo lo voy a hacer así. Bueno, pues aquí no aplica la adoración, porque para adorar nosotros tenemos que hacerlo al modo del Rey de Reyes, ¿sí? Porque nosotros somos sus hijos, somos sus doulos. Y un doulo es un esclavo que no solamente es esclavo porque compraron su vida, sino que lo somos por amor. La gran diferencia de un esclavo por amor ante aquel que es posesión es que a uno le fue tomado de donde estuviera, fue hecho cautivo y alguien lo compró y es su propiedad. Porque fue hecho cautivo y entonces fue puesto a la venta o asimismo se puso en cautiverio por causa de sus deudas o por alguna situación que vivió. Esa es la historia de la esclavitud en el pueblo de Israel. Sin embargo, había esclavos que una vez que podían ser puestos en libertad o habían tenido la oportunidad de comprar su libertad o ellos habían pagado su deuda, eran dejados libres o llegaba el tiempo del jubileo y entonces tenían que darse la libertad a todas las personas que cumplían un tiempo de cautividad. Y llegaba el momento de ser libre y ese esclavo decía, es que mi amo es bueno, ha sido bueno conmigo, yo le amo, me gusta servirle porque es un amo justo, quiero quedarme con él. Entonces iba y lo publicaba delante de los ancianos del pueblo y les decía, quiero ser permanentemente por el resto de mi vida un esclavo, porque le amo, un esclavo por amor y me entrego voluntariamente a su servicio. Eso hacían hombres con otros hombres. Imagínense Jesús esperando esa convicción en sus hijos, que digamos, me entrego voluntariamente a esclavitud porque le amo, porque es bueno, porque ha sido bueno conmigo. Por eso este instituto no es casualidad que se llame doulos,
tiene una razón de ser. El trasfondo de la palabra nos da la pauta para entender por qué queremos ser esclavos voluntarios, por amor a Cristo. No venimos así nomás como que, ay, pues sí, vamos a estudiar y ya. No, tiene un sentido, eso tiene una razón de ser. Hay un objetivo definitivo, determinante, con plena convicción de que tú y yo lleguemos al entendimiento de que lo estamos haciendo porque Él lo merece, porque Él es digno, porque fuera de Él, dice el salmista, nada deseo. En los cielos, dice, ¿quién te con los cielos y en la tierra sino a ti? Dice, y fuera de ti, nada deseo. Ahora bien, dice, no solo existe una manera de adorar y esta es a la manera de Dios. ¿Cuáles serían esas características que Dios espera de un adorador con entendimiento? ¿Sí? Dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Si busca adoradores significa que entonces no es muy fácil de encontrarlos o no están a simple vista. ¿Qué quiere decir esto? Ok, todos somos alabadores, nos queda claro, ¿verdad? Todos tenemos cuerdas vocales, a lo mejor no cantamos fabuloso ni espectacular, pero podemos emitir sonido y eso nos lleva a alabar. Alabar es como si usted se pone los audífonos y empieza a disfrutar la música y a cantar. Todo el mundo está cantando porque tiene la capacidad de hacerlo y por lo tanto puede alabar, puede batir sus manos, puede brincar, puede gritar, lo que sea, ¿verdad? Y demás. Pero eso no significa que yo entre en comunión con mi Creador, que yo entre en comunión con mi Hacedor. Y entonces es muy diferente solo alabar a adorar. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no que no pecara, no que no cometiera errores. Era un hombre que conforme al corazón de Dios significa que pese a pecar, tenía un corazón obediente. En cuanto Dios le llamaba, a ver, David, ¿a quién castigo? ¿Cómo te castigo? ¿No? Le preguntó, ¿con tus enemigos o qué hago? Y dice, no, 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 Señor, tú eres más misericordioso que mis enemigos, no me entregues a mis enemigos, mejor tú, porque tú eres misericordioso. Bien que sabía, ¿verdad? Entonces era un hombre que reconocía su pecado y se apartaba. Dice, y su vida estaba llena de adoración, su vida reflejaba un corazón adorador. Imagínense, mis amados hermanos, si usted dice, ¿cómo puedo hacer para adorar si soy tan pecador, no? Luego yo me pongo a pensar, ¿cómo puedo adorar? ¿Y cómo puedo tener esa convicción de que a Dios se agrada cuando tú volteas y ves la vida de David y dices, pero es que hizo, le pasó tal, tal? Entonces reconocemos como Dios en su infinita misericordia puede levantarnos una y otra vez siempre y cuando no recurramos o no volvamos como el cuerpo después de ser lavado al lodo o como el perro después de haber vomitado, tragarlo de nuevo y seguir en lo mismo. ¿Sí? Samuel 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17 y 18 dice, bien le respondió Saúl, consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco un muchacho que sabe tocar el arpa. Imagínense cuántas características tenía. Es valiente. ¿Y qué nos dice la palabra para nosotros hoy día? Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, es valiente. Dice, hábil guerrero. ¿Cuáles son nuestras armas? No son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. O sea que las armas con las que yo voy a luchar no son mías, son poderosas en Dios, son de Él, proceden de Él. Dice, sabe expresarse. Hay entendimiento de la palabra. Es importante, mis amados hermanos, que si ustedes y yo no poseemos el hábito de la lectura, lo vayamos entrenando. Y si no lo tenemos, lo adquiramos, lo vayamos adquiriendo. Y si no lo hemos adquirido, pues empecemos y lo apropiemos. ¿Por qué? Porque una persona que lee, y no solo la Biblia, sino además buenos libros, historia, otra información, si leemos, una persona que le puede ampliar su conocimiento, su forma de expresarse, su forma de analizar y de procesar cualquier otra información, y tenemos la capacidad de establecer, ¿cómo se llama?
conexiones neuronales que nos hacen capaces de poder procesar información más rápido, más discriminar la información y saber lo que puede ser veraz de lo que es fantasía. Entonces, cuando usted y yo, aparte de ser ávidos lectores, nos enfocamos en estudiar la palabra, no solo leerla, sino escudriñarla, entonces nuestro cerebro va a empezar a funcionar al potencial para el que fue creado. Nuestro Dios es un Dios creador y nos dio un cerebro maravilloso que puede ser capaz de procesar demasiada información y no se va a cansar. Al contrario, si usted y yo hacemos esto, vamos a poder ser capaces también de expresarnos. Dice, y es de buena presencia, que quiere decir que cuida su aspecto físico. Ahora, se da cuenta que nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y no podemos decir que Dios solamente se ocupa de mi espíritu, porque el espíritu a Él le pertenece. Él nos lo dio y cuando muramos es suyo, a Él volverá. Nuestro cuerpo, por supuesto, es el vehículo que utilizamos, se requiere en este mundo terrenal, natural, por lo tanto, necesitamos cuidarlo, nuestra dieta, nuestro sueño, las buenas costumbres, el aseo, el cuidado y el proteger y cuidar cómo vestimos nuestro cuerpo, seamos hombres o seamos mujeres, requerimos un código de vestimenta que glorifique y honre a Dios, porque decimos que un adorador es todo nuestro estilo de vida. Así que yo cuido mi cuerpo porque yo estoy adorando a Dios, cuido mis pensamientos, mis sentimientos y las acciones, mi conducta, porque a través de ella yo voy a manifestar el fruto que hay en mí. Yo tengo una cita con Dios y voy a ir a ver al rey. Y eso... No, bueno, a mí me pasa que veo miércoles, pero, por ejemplo, como que es especial. Pasa el domingo. El domingo es todos los días. Porque, por ejemplo, muchas veces en la universidad me a mí casi me gusta recorrer mi calle todo el mundo. Ajá. Entonces, para todos me dicen, siempre viene, ya tu ropa muy planchada, mira, me hice en la universidad. Y yo siempre les digo eso, es que todos los días tengo una cita con Dios, y todos los días ellos mira, todos los días. Ajá. Cuando uno ya lo procesa de que estoy sirviendo a mi Dios, pues, tengo una cita con él todos los días. Tengo que dar testimonio, no. Todos los días, desde el momento que nos despertamos, abrimos los ojos, somos conscientes de su presencia, ahí empieza nuestra adoración. Y si yo me dormí y me acosté, como dijo el salmista, yo me acosté y dormí, me desperté, no nomás se acuesta uno, porque puede tener insomnio y andar así, ¿no? Vuelta y vuelta en la camita. No, nada más se trata de acostarse, sino dice la palabra, el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Entonces imagínense aún el Espíritu revelándose a nosotros en nuestro sueño. ¿Cuántos no hemos tenido guerras espirituales? ¿Cuántos no hemos ganado una guerra, una batalla en lo espiritual dormidos? Ni siquiera conscientes, ¿no? Sino que te duermes orando y entregándoselo al Señor y cuando tú despiertas a gritos y sombrerazos en la noche, resulta que estabas luchando en lo espiritual. Y esto es maravilloso, eso es parte de vivir una vida en adoración. Dice, David fue llevado ante Saúl y tocó para él. Dice, pues al tocar Saúl se calmaba el espíritu malo lo dejaba. Y ese espíritu malo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, le dio sabiduría, entendimiento, lo guiaba, pero dice que le apartó de él su espíritu y le vino un espíritu malo y lo atormentaba. Imagínense, mis amados hermanos, qué terrible es haber conocido de Dios y luego nada. Y este hombre estaba enfurecido, era tan terrible su condición que solamente cuando escuchaba una melodía tocada por un hombre de Dios, ¿verdad? Dice que él se calmaba. Dice, la presencia de un adorador en el palacio le devolvía la paz al rey. Dice, en estos versos podemos estudiar 7 características de David por las cuales fue llamado a la presencia de Saúl. Y nosotros lo vimos. Primero, sabía tocar. Usted y yo necesitamos
necesitamos prepararnos y necesitamos, ¿cómo se dice? Profesionalizarnos lo más que podamos en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo me declaro incompetente para lavar ropa blanca. Así que si estos manteles que usamos en Douglas fueran blancos, jamás, de los jamases, yo les diría a la maestra Isa, dame los manteles para llevármelos a lavar porque ya están muy manchados. Nunca haría eso porque no sé lavar ropa blanca. Está bien bonita, sucia, pero blanca. La lavo yo y queda como como el trapeador después de haber limpiado algo y no haberlo despercudido. O no sé qué pasa, tengo pésima habilidad para lavar lo blanco, entonces entre menos blanco haya en mi casa, mejor, ¿no? Entonces no podría, pero tengo que aprender y les prometo que pregunto y pregunto. Tengo 30 años de casada y creo que apenas me empieza a quedar medio despercudido. Ahí la llevo. Si usted quiere servir en los baños, pregunta. ¿Cómo limpiarlo? ¿Cómo lavarlo de tal manera que no haya unas personas alérgicas a tal cosa, a alguna situación? Dejarlos limpios y olorosos. Y usted siempre me va a escuchar decirle a alguien, cuando el baño huele delicioso, jamás lo voy a guardar y decir, hermana, ¿a quién le tocó lavar el baño? Dígale que huele delicioso. Porque son de los lugares que pocas personas podemos dejar bien, porque huele rico un ratito y luego, ¿verdad? Y eso de estar sacando papeles a cada rato que no son nuestros, pues también es todo un talento, ¿verdad? Saber hacer a lo que fuimos llamados no es necesario. Si usted dice, a mí me gustaría ser maestro de niños, yo investigo. Cómo se debe tratar a un niño pequeño, qué es lo que tengo que hacer, cuáles cuidados, qué prevenciones debo de tener, qué cosas no puedo hacer, porque aparte, nosotros somos un lugar, una casa donde toda la gente que quiera venir es bienvenida. Yo no los puedo echar, ¿verdad que no? Y no puedo reservarme el derecho de admisión porque es para que venga todo aquel que tenga necesidad. Entonces, cuando yo voy a ofrecer el servicio de tratar a un niño, yo tengo que tener mucho cuidado, porque aparte hay leyes, hay demás, y yo no puedo abrazar, apachorrar, estrujar a un niño y dejarlo en un rincón, no puedo. Tengo que tener qué cosas debo hacer, qué cosas no me son permitidas, cómo cuidarlo, cómo protegerlo de que no se caiga las escaleras, ver que el salón sea seguro, etcétera, etcétera. Todo eso yo tengo que informarme. No puedo ir así con mi Biblia y todas mis mejores intenciones. Ya vine a dar clases. Sí, eso es lo primero y lo principal. Y lo demás, me tengo que preparar. David sabía tocar. Él ministraba bajo la presencia de Dios porque sabía tocar un instrumento en particular que en esta ocasión lo menciona, ¿verdad? Dice, es una parte imprescindible de la vida para atraer lo natural de lo que es de lo que está en el mundo espiritual. A ver, lo leo de nuevo. El adorador sabe ministrar bajo la presencia de Dios. Sabe que la alabanza y la adoración son parte imprescindible de la vida para atraer lo natural al mundo espiritual. Dice, y ahora el tiempo y valora el tiempo e intimidad con Dios. Esto aplica, mis amados hermanos, aquí específicamente en esta lección de lo que está hablando esta parte de sabe tocar, se refiere específicamente a la habilidad de David en ese momento. Pero seamos honestos, no todos en una iglesia, en una congregación local, pues somos ministros de alabanza o tocamos un instrumento. Yo me sé 3 notas en la guitarra y párele de contar. Tarán, tran, tran, y es todo. Y todo lo que salga en esas 3 notas lo puedo tocar, pero nada más, nada más. Mis hijos saben otros instrumentos y ellos estudiaron y están preparados y se ríen de mí con mis 3 notitas, pero entonces yo no sé tocar. No me metería en tocar la guitarra, pero si voy a hacer otra cosa, tengo que prepararme, al igual que usted. El área en la que usted se ha llamado a servir, prepárese. No llegue así nada más de, pues tengo toda la intención y aquí estoy. David lo quisieron vestir con una armadura. ¿Recuerda cuando iba a pelear con Goliat? ¿Quién es ese incircunciso que que viene, dice, ¿cómo dice? Que viene a ofender a los escuadrones del Señor. Oiga, ellos eran los escuadrones de Jehová de los ejércitos, ¿ya qué incircunciso? ¿Quién va a venir a pelear conmigo, no? Entonces David le dice al rey, pues ponte, ándale la armadura, y no podía ni caminar con ella. Pero ¿en qué se hizo ya hábil? En la onda y las piedritas, y lo dio en la cabeza, ¿no? Entonces, debemos reconocer qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no, y en las que sí puedo hacer, prepararme,
y ser diligente para yo poder servir a Dios en esas áreas a las que fui llamado. También su significado dice es que aquella persona que tiene don y carácter para tocar un instrumento. Dice, en nuestras vidas como adoradores debe de haber un balance bien equilibrado entre nuestros dones y nuestro carácter para que nuestra administración en el altar sea una ofrenda agradable. A esto me refiero. No todos vamos a ser músicos ni ministros de alabanza, pero pues podemos cantar con nuestras gargantas y hay otras áreas en las que se requiere nuestro servicio y podemos ser hábiles. Y para eso estamos preparándonos para que nuestra ofrenda sea agradable a Dios. ¿Sí? Dice, no son nuestras cualidades, habilidades o talentos musicales otorgados por gracia los que nos identifican únicamente. Como salmistas o 21 tañadores, dice, sino nuestras reacciones y hábitos de comportamiento que reflejen la actitud de una naturaleza influenciada por el pecado o una naturaleza influenciada por la palabra de Dios. Ya sea en el servicio, área de servicio, de ministerio que usted vaya a hacer, desde ser intercesor, desde ser ujier, desde ser maestro de niños, maestro de adolescentes, de estar en el Doulos como estudiante, de ser el predicador, de compartir en el campamento de niños, de jóvenes, de mujeres, no importa el área en la que nosotros sirvamos. Nosotros nos vamos a desplazar y a mover en integridad porque nuestra vida es una constante adoración a Dios. ¿Por qué? Porque yo amo al Rey de Reyes y yo le estoy sirviendo a Él y por lo tanto voy a guardar mi forma de conducirme para que su nombre sea glorificado en mi vida. O un hombre violento y las raíces dice que son, también dice que David era un hombre violento, sí, bueno, no violento de agresivo, ¿no? Dice las raíces, diesitus son bis, que significa fuerza, y lentos, que significa constante, es decir, una fuerza constante, era una persona valiente, ¿sí? Y dice, se emplea en Mateo 11:12, donde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los que tienen fuerza constante, es decir, que se mantienen perseverantes, dice, los violentos son los que la conquistan, ¿sí? La valentía no se caracteriza por la falta de temor, sino por la determinación de enfrentar los mismos y derribar los gigantes que se nos presentan. Mis amados hermanos, a veces pensamos, es que a mí me da miedo y yo no puedo hacer eso. ¿Y quién le dijo que los demás no han tenido miedo? Pues claro que sí. Digo, ¿a quién no le preocupa lo desconocido? Cuando usted se atrevió a planchar por primera vez, ¿con quién no pensó? ¿Y qué tal que si se me quema? Y mejor planchalo tú y yo así de lejitos, ¿no? Y ponle un trapito y que no esté tan caliente y así hasta que por fin nos salió la planchada. Bueno, más o menos a mí, ¿verdad? Ahí vamos trabajando con la planchada, pero todas las personas, cuando vamos a hacer algo nuevo, por lo general, eso nuevo y desconocido genera temor, ¿verdad? Y el temor puede refrenarnos o puede evitar que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Pero nosotros debemos de reconocer que valentía no se refiere o no significa que no tenga temor, sino que a pesar de tener ese temor, yo voy a continuar. Dice, de esto se sabe un valiente es destrozar toda la oposición del enemigo con toda su fuerza, sin importar que su vida corre riesgo de muerte. Ahora bien, usted y yo estamos en una guerra espiritual, donde nuestra vida está en riesgo todo el tiempo. No solo nuestra vida física, sino nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un adversario que no quiere que lleguemos al propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios terrenal y por supuesto el eterno. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, nosotros tenemos que apartarnos del mal. Y es como si usted y yo hubiéramos sido un huesito delicioso y se lo hubieran quitado al diablo. Satanás, hay un perro atado, ya sin tanta, ¿cómo se dice? Sin tanta fuerza o sin tanto poder, porque está atado, tiene un límite establecido por Dios. Él no puede llegar más allá de lo que Dios le ha permitido ya. Entonces él está limitado, tiene una cuerda, pero como ladra y se lanza y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda como, no es el león. Y entonces usted fue sacado de sus fauces, de su dominio, y a poco se va a quedar tan tranquilo, ya me lo quitaron, bueno, ya ni modo. No, va y delante de Dios se presenta
y quiere acusarlo a usted y a mí constantemente. Nosotros, sin importar qué es lo que esté pues, sucediendo en el ámbito espiritual, nuestros ojos deben mantenerse puestos en el autor y consumador de la fe. David era un hombre vigoroso, que es decir, tenía fortaleza tanto física como espiritual. Recordemos que él era un hombre de guerra, ¿sí? Dice, además de la fortaleza espiritual, al igual de la física, vienen del ejercicio, la física del cuerpo y la espiritual, de lo que tiene que ver todo con la fe, con los dones del Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos cuidar nuestro cuerpo, mis amados hermanos. Necesitamos mínimo salir a caminar unos 20, 25 minutos, unas 3 veces al día, a la semana, perdón, porque nuestro cuerpo necesita actividad física. Si nuestro cuerpo no está bien, nuestro ánimo se decae y luego creemos que Dios ya no nos oye y no tiene nada que ver, estamos aletargados, nuestro cuerpo le falta ejercicio y no todo es espiritual, ni no todo es físico, no sé si me explico, no me malentiendan. A veces nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y creemos que son ataques espirituales cuando en realidad no tenemos control de lo que comemos, de lo que hacemos, de lo que más hacemos y de cómo vivimos. Aquí, ejemplo para usted, soy yo a la semana que no vine, ¿verdad? Porque descuidé un área física, ¿verdad? Que tenía que tener en rendición a Dios también. Ahora, guerrero. ¿Qué le habla de guerrero? Habla de guerra, de contienda, ¿verdad? Dice, alguien con coraje y con agallas no significa que haya combatido en alguna guerra. David ha probado su coraje, dice, probablemente al enfrentarse al león, al oso, pero nunca había sido un guerrero de profesión, no era soldado. Recuerda lo que le decía, le pusieron la armadura y no pudo con ella. Significaba entonces que David era un joven pastor de ovejas. Así que tú puedes ser una persona aguerrida aún en el área en donde estés. No significa, mis amados hermanos, que si usted tiene una necesidad en la noche, no sé, hace 10 predicó el pastor, un domingo predicó el pastor, que decía, bueno, si usted tiene una urgencia a las 3 de la mañana, yo a esa hora estoy dormido, pero usted y yo deberíamos de ser capaces de orar por nosotros mismos, de orar por nuestros hijos, por alguien más. Es más, usted y yo deberíamos de ser de aquellos a quien otra persona pueda buscar para que le ayude a orar. Es decir, no significa que toda la carga va por el pastor. Por eso se supone que usted y yo nos estamos preparando, escudriñando las escrituras, conociendo a aquel que nos tomó por soldados para poder entrar a la guerra espiritual y salir victoriosos, porque él ya venció por usted y por mí. Usted y yo nada más estamos aquí, como dice la palabra en Santiago, resistiendo, sometidos a Dios, resistiendo al diablo para que él huya, porque está vencido. Él anda como león rugiente, asustando, trayendo opresión y demás, pero usted y yo podemos resistir al diablo si estamos sometidos a Dios y él no le va a quedar más opción que huir. Los hombres y las mujeres aguerridas siempre quieren vencer, ganar y no se dan por vencidos. No aceptan el fracaso como tal en sus vidas y nunca se ven derrotados en todo lo que emprenden. Aquí cabe mencionar, mis amados hermanos, que los hombres y mujeres, dice, aguerridos quieren vencer, ganar y no se dan por vencidos. Pero entendamos este punto como un hombre y una mujer que dependen de Dios. Ajá, dice, ¿quieren vencer? Pues sí, sí queremos vencer, pero la guerra ya fue vencida. No somos nosotros los que estamos peleando, no son nuestras armas. No soy yo el que va a obtener la victoria. La victoria la obtuvo Cristo en la cruz para mí. Y no siempre todo lo que yo quiera se va a lograr, porque si usted y yo somos conscientes, oramos pidiendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando oren así, y nos dio un ejemplo. Y él es bien específico en este ejemplo que nos da y nos dice que así como se hace su voluntad en los cielos, también en la tierra. Y a veces lo que nosotros queremos aquí en la tierra no es necesariamente la voluntad de Dios. Él tiene propósitos. Pero si yo puedo ser capaz de ser valiente y esperar en Dios y a pesar de las cosas que yo anhelo, que yo quiero, no son parte del propósito de Dios, pero yo creo en que Él es soberano, todopoderoso y que Él entiende mejor lo que es mejor para mí, entonces yo puedo descansar en eso. Pero para eso se requiere de fe. Se requiere de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a pesar de que mis cerebro, mis neuronas y mis emociones quieren otra cosa,
yo pueda ser capaz de ser prudente, de esperar y de descansar en él. David era un hombre prudente en sus palabras. Un hombre prudente es aquel que frena sus labios. Dicen las muchas palabras no falta el pecado. Mejor no digamos nada. Si no tenemos nada que bueno que decir o si no sabemos qué decir, seamos prudentes, mejor guardemos silencio. Una vez alguien me dijo, ¿por qué no me dices nada? Y yo le digo, porque voy a pecar. Porque voy a pecar, porque en todo caso ya no hablaría nada de parte de Dios, sino de mí misma. Y por eso es que, mis amados hermanos, cuando usted quiera hacer un consejo, una observación y no tenga nada que decir y le exijan o le digan, por favor, diga algo. Entonces dígale, yo, Nancy, opino que yo. No, nada procede de Dios, nada de que Dios me dijo que no, a Dios no lo metas si usted no tiene nada bueno que decir. Dígale, yo opino que, mejor me quedo callada, no quiero pecar. O si de plano, yo opino, pero yo, Nancy, mi carne piensa esto, punto. No incluyamos a Dios ni digamos que estamos hablando de parte de Dios porque la vamos a regar. Y porque mire, cuando Dios nos da un mensaje para dar, de verdad que no nos deja quietos. Cuando Dios quiere que usted hable con alguien, o no es así, no sé, Juanito, si te ha pasado, Dios no nos permite detenernos, nos insta a llevar el mensaje y a hablar y usted dice, le saca la vuelta y el Espíritu lo trae aquí, lo trae y lo está moviendo a hacerlo y te pone a la persona y te la atraviesa y usted saca la vuelta, no le dice y se la vuelve a encontrar o le llaman por teléfono y hasta que cumple con lo que Dios le ha llamado. Y cuando es de nosotros, mire, no pasa nada. Entonces, ¿no se ve? ¿Y tú qué opinas? No, pues yo opino esto, no. Ajá. Es conveniente, ¿verdad? Ajá. Ya yo no pongo palabras de tiempo. Sí. A veces sí estamos en la misma diapositiva. Aquí, no sé. Sí, ahí sí, pero allá no. Ah, se quedó atorada. Deja de compartir y compartir. Es que ya no les estaba compartiendo las diapositivas. Hermanos, no sé si ustedes ven unos cuadritos azules en su diapositiva allá en la casita. Ahí. Bueno, David también era vigoroso y era hermoso. Mire, una de las cosas que sí tenemos que recordar y ser bien conscientes, mis amados hermanos, es que Dios se tomó su trabajo con usted y conmigo. Y yo cuando de repente estoy ahí frente al espejo, le digo al Señor, ay Señor, gracias porque te tomaste tu tiempo. Algunas personas pensarán que no soy agradable a su vista y está bien, es su decisión, pero muy suya personal de usted. Yo le creo a Dios. David era hermoso, sin embargo, de buen parecer. Él sí era hermoso, porque lo describe. Usted, mi amado hermano, es hermoso a los ojos de Dios. Amada hermana, es hermosa a los ojos de Dios. La gente puede pensar distinto, ¿verdad? Porque tenemos un concepto de belleza subjetivo, ¿sí? Subjetivo, ¿qué quiere decir? Que lo que para unos es agradable y bonito y perfecto, para otras personas no lo es. Y gracias a Dios por eso, porque cada quien tiene su punto de vista, ¿cierto? Pero en lo que respecta a Dios, usted y yo valemos la sangre de Cristo. Amén. Y ya por eso es valioso y la hermosura describe aquello que es apropiado, producido en el momento oportuno, como la flor de la vida o el tiempo de lo que está en su mejor etapa. Y David en ese momento lucía hermoso, muy joven, pero vamos viendo cómo él gradualmente llega a ser un hombre adulto. Y lo más hermoso de todo esto es que su proceso físico, natural, lo llevó a ser un hombre más sabio cada vez. No solamente creció de forma física, sino que también su corazón se volvió más lleno de la presencia de Dios, un hombre más entendido de lo que Dios anhelaba de él. Dice, no solo se refiere a ser hermoso por fuera, sino también por dentro. Dice, Dios lo que ve no es el exterior, sino lo que hay en el corazón. ¿Recuerda cuando fue Eli y andaba eligiendo? Él creyó que de los hermanos mayores podrían ser, Samuel,
Samuel, ya le ando cambiando el nombre, Samuelito fue y decía, ay, dijo Dios, no mires a lo exterior, a su parecer, porque él busca el corazón. Y Dios estaba con él. Mis amados, ¿cuántos anhelan que Dios esté con usted? Qué maravilloso, ¿verdad? Y para ello, mis amados hermanos, necesitamos mantenernos conectados, en comunión. Dice, cuando lo tenemos él, hay una conversación directa entre nuestro Dios y nosotros. Eso se llama intimidad. Y en la intimidad se describe que la adoración es nuestra forma de expresión hacia Dios. Dios nos invita a intimar con Él todos los días. Nosotros no podemos ser íntimos de Dios si no le conocemos. El Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Así que hasta aquí es nuestra lección número. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de mi hermana Belén de Venezuela, por mi hermana Yesenia Cruz, por mi hermano Miguel Gavilán, por todas y cada uno de mis hermanos presentes aquí en Comunidad Cristiana, por Fiorella, por Juan Carlos, por Génesis Olivares y Vilma de Jicara, por Oscar, por Sori Vázquez, Señor, por Diego y Lucy. Gracias por la vida de Rodolfo de antes, por mi hermana Juanita, hermana y compañera en la fe, por mi hermana Milagros Cordero. Padre, yo te doy gracias por su vida. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí en presencial. Padre precioso, a ti te ha placido tenerlos en este tiempo preparándose, Señor, para el propósito que tú has dado a sus vidas. Yo te doy gracias y bendigo tu nombre y te pido en el nombre de Jesús que redoble su ánimo, que redoble sus fuerzas, Señor, que su corazón sea entendido y obediente, Señor, a cada una de las cosas que tú vas revelando, Señor, a sus vidas a través de este tiempo. Padre precioso, glorifícate en sus vidas. Señor, que aquellos que han de ser añadidos a tu casa, aquellos que han de ser alcanzados a través de su testimonio, del ministerio que has puesto en ellos. Yo te pido, Señor, que vengan al conocimiento de la verdad, para la gloria de tu nombre. Padre, que tú despiertes dones y talentos en la vida de cada uno de ellos, Señor, para que podamos ser diligentes y glorificar tu nombre todos los días a través de nuestra vida. Precioso Rey, te damos gracias y yo te pido que les bendigas y les guardes y que esta semana sea de gran bendición para sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Bendiciones.